En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Cristo resucitado sea nuestra fuerza. Con mucha humildad y confiados en este Dios misericordioso, les invito a pedirle perdón al Señor de todos nuestros pecados. Yo confieso Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Esta Santa Eucaristía la vamos a ofrecer por el señor cura José de Jesús Ortiz Briano, Cecilia Martínez, por las familias Torres Mota, Sánchez Rubalcaba, por nuestros hermanos enfermos, el señor cura Saúl Ortiz Briano, señora Lolita Briano, Lichita Briano, Gloria Estela Espiricueta Lozano, José Richarte Sánchez, Luz Murillo Vital, por nuestros hermanos difuntos, el señor Guadalupe Ortiz y Agapito Salazar. Oramos también por todas nuestras familias que se encuentran reunidas en casa, también las que se encuentran divididas, es decir, unos en el extranjero, otros aquí en nuestro país, pero todos mortificados por esta pandemia, para que confiados en Cristo resucitado tengamos no solamente la paz, sino la fortaleza. Vamos a orar por todas las familias y para que la alegría esté en nuestros corazones, porque Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Oramos también por los que han muerto de esa enfermedad, sobre todo aquí en esta ciudad, por los médicos, por las enfermeras y enfermeros y por cada uno de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que haces crecer siempre a tu iglesia, dándole nuevos hijos, concédenos la gracia de vivir de acuerdo con la fe que recibimos en el sacramento del bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta de los Hechos de los Apóstoles.
El día de Pentecostés se presentó Pedro con los 11. Ante la multitud y levantando la voz, dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron. Ya que Dios lo había, que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual fue abandonado a la muerte, ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ellos todos nosotros somos testigos, llevando a los cielos por el poder de Dios. Recibió del Padre el Espíritu Santo, prometido a él, y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Bendeciré al Señor, que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Pesaré. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Por eso se me alegran el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya.
es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya, 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 Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y llenas de temor y de gran alegría corrieron a dar noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y la saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones: digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, volvemos a escuchar el pasaje del Evangelio de San Mateo, lleno de contradicción para los hombres de su tiempo, llena de contradicción para los sacerdotes de la ley, para los judíos, para los fariseos, para los saduceos, para toda aquella comunidad reunida. Cristo, el Señor, ha resucitado. Curioso, a quien se le ha aparecido ha sido a las mujeres. Pero podemos nosotros, hermanos, así saber, como por dato de historia, que esos primeros testigos de la resurrección, siendo mujeres, a ellas el Maestro les manda que den la noticia a sus discípulos, a esos hombres, a los apóstoles, que lleven la noticia. Jesús se confía a ellas. Sin embargo, los judíos o la cultura judía, el testimonio que daba una mujer, de cualquier cosa, el testimonio de una mujer no tenía validez en los juicios. Sin embargo, Jesús se confió de ellas. Es decir, mientras que los judíos, la cultura judía, no tenía credibilidad en las palabras de las mujeres ante un juicio cual fuera, Jesús les da la autoridad, la dignidad, vamos a decir, la potestad. Las envía con instrucciones muy precisas. Vayan y díganles a mis discípulos que yo voy a Galilea, allá los espero. Es decir, son las emisoras, son los primeros heraldos. Pero en el designio de Dios, pues son ellas las primeras anunciadoras. Es decir, mientras que la cultura judía no aceptaba a la mujer, sin embargo, en el designio de Dios, son ellas las primeras receptoras de la noticia y son las primeras que llevan el anuncio a los discípulos, las primeras anunciadoras de la buena noticia. ¡Qué contrariedad! Vuelve Jesús ahora, después de la resurrección, a dejar a los judíos, a dejar a los fariseos,
a dejar a los sacerdotes de la ley, a dejarlos confundidos. No que deshaga la ley que tenían, sino simplemente a darle crédito a su palabra y a quienes iban a creer en su palabra a través de ellas y de ellos, de los discípulos, de los apóstoles. Pues en el destino de Dios era diferente. Si en la cultura judía no se creía en ellas, Dios las ha enviado. Por eso, hermanos, sin embargo, en ese designio de Dios, siendo ya las primeras anunciadoras de la buena nueva, llegan algunas culturas a llamarlas, a las mujeres, las apóstolas de los apóstoles, que es un término no mal empleado, es bien empleado. Apóstolas de los apóstoles o apóstolas de Jesús, después de que su vida ha sido rescatada del pecado, ahora también unidas a los discípulos, un poco de lejos, pero unidas a ellos, van a anunciar la buena nueva también. La resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe. Aunque ellas no vieron así precisamente el momento en que Cristo ha resucitado, porque no lo pudieron haber visto. Sin embargo, por eso se le llama fundamento de nuestra fe, porque ellas vieron el sepulcro vacío. Juan y Pedro vieron el sepulcro vacío. No vieron a Jesús que resucitó. Jesús lo vieron ya afuera. El Evangelio dice que después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos, pero de repente Jesús les salió al encuentro. Ellas no vieron cuando resucita, pero sí son testigos de la resurrección porque lo han visto, lo palpan, lo tocan, lo ven. Es un signo de fe. Qué misterio tan más maravilloso. Pero Jesús les encuentra y les saluda, y el saludo de Jesús es, otra vez, amigable, de hermanos. Las conocía. Es decir, el saludo fue de alguien conocido, no de alguien desconocido. Fue de la manera más natural, más sencilla, humana, aunque sabemos que divino, pero humana. Se encontraron con Jesús resucitado. Por eso, hermanos, vemos que precisamente el momento en que Jesús sale de la tumba en su resurrección, pues constituye, dice por ahí, el hecho más maravilloso del cristianismo. Y desde luego, pues no podemos así como decir, vieron ellas, no, vieron a Jesús después, se encontraron. Lo que tenemos son los testimonios de quienes vieron la tumba vacía, lo que ya dijimos, vieron la tumba vacía, pero no vieron cuando Él resucitó. Es un dogma de fe, pero fueron testigos en el momento, al encontrarse con Jesús, ven la tumba vacía, pero luego se encuentran con Él ya resucitado. El testimonio de ellas es fidedigno. Y luego Jesús les dice, vayan con mis discípulos. El testimonio de ellas es fidedigno, es fiel. Por lo tanto, hermanos, yo creo que nosotros debemos también ser testigos de que Cristo ha resucitado. Y debemos, en ese signo de fe, debemos decir que Cristo está vivo. Y no decirlo por decirlo, sino que en verdad ha resucitado y juntamente con Él nosotros hemos alcanzado la salvación. La resurrección no es un hecho así muy sensible, sino es un dato de fe. Por lo mismo, de que no se ha visto que ha resucitado. Por eso, hermanos, hoy el Señor se ha confiado a las mujeres. Cristo ha resucitado y se presenta de esa forma muy sencilla, muy familiar, muy amigable. Es el mismo Jesús que habían conocido antes, el mismo que se parece en ese momento a ellas. Y las palabras fueron esas: vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. A mis hermanos, ya no los llamó amigos, sus hermanos. Qué grande amor de Jesús. Si había sufrido, si había llorado, si estaba triste porque se iba al Padre y porque se va al Padre, sin embargo, antes de irse los llama ahora hermanos. Pues hoy, como las santas mujeres, hermanos, también nosotros debemos ser testigos. Y también la cultura judía
no creía en el testimonio de las mujeres. Y a veces nuestra cultura no creen en el testimonio que damos de que Cristo está vivo. Y hay gente que se burla, se ríe. Hay gente que no celebra la resurrección del Señor. Y la Semana Mayor no la guardamos. Pero nosotros debemos ser como las santas mujeres. Correr a decirles a los hermanos que Cristo está vivo, que lo hemos encontrado y que nos ha dicho que nos espera allá en Galilea, en donde está la paz, en donde está el amor. Pues hermanos, que esta semana de la octava de Pascua, fresca la resurrección del Señor que estamos celebrando, nos haga a nosotros cambiar de una vida de pecado a una vida de gracia. Y que busquemos precisamente, hermanos, el estar en paz con nosotros mismos para así poder dar mejor el testimonio de hijos de Dios. Así sea. Recíbeme con todo lo que tú pusiste en mí, con todas esas ganas de vivir, con todas mis miserias. Recíbeme con toda la miseria que hay en mí, con todos los deseos de seguir por tu camino, iluminar es hoy el reto en la oscuridad, servicio entera en fidelidad, hasta la muerte. Hoy es tiempo de dar a mano llenas lo que se nos dio, brillar hasta consumirse e iluminar a un mundo en penumbras hasta que no quede yo, sino tú. Orad, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en sus brazos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, con bondad las ofrendas de tu pueblo y haz que renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo consigamos la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo es el
Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José María, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de tu Hijo Guadalupe, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Dirijámonos a Dios con la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Nos damos ese signo fraterno de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Si los vientos te obedecen, si la mar ante ti calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los vientos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Si puedes ver y tocar las estrellas que alumbran lo negro de un inmenso cielo, si no puedes aceptar que Dios es real, no es un cuento, es tan grande que no se puede negar. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Oremos. Que la gracia de ese sacramento pascual fructifique, Señor, en nuestros corazones, para que podamos corresponder a los dones de tu amor, que nos abrió el camino de la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con ustedes y les acompañe siempre. La alegría de Cristo resucitado sea nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. El león de la